Listo. Se está grabando. Vamos a compartir nuestro escritorio. Y más. Listo. Ahí está. ¿Me confirman si se está viendo la pantalla, por favor? ¿Sí se ve o no se ve? Según esto dice que estoy compartiendo pantalla, nada más confirmenme, por favor, en el chat o que alguien me diga. Sí se ve, muy bien, ya me escribió. Edgar y José María, muy bien, excelente. Muy bien, entonces podemos empezar. Em, la última, anuncios. Ya les subí la tarea que se entrega el siguiente lunes. Acuérdense que dentro de esa tarea, si ustedes lo empiezan a resolver en estos momentos, hay cosas que todavía no la pueden resolver porque no las hemos visto en clase. Sin embargo, entre hoy y mañana vamos a ver la teoría necesaria para que ustedes puedan resolver esa tarea y la clase del jueves, pues van a ver con el ayudante dudas si es que tienen de esta tarea que les acabamos de subir. Acuérdense que son tareas semanales. Les estamos pasando ahí dos basecitas para que hagan análisis descriptivos de esas dos tablas que les estoy subiendo. Y es básicamente lo que hemos estado viendo, ¿no? Sacar medidas de tendencia central, sacar medidas de dispersión. Medidas de forma, nuevamente yo les soy sincero, casi no las uso en la práctica, sin embargo, pues bueno, hay que mencionarlas porque pues sí tienen un uso quizás más inferencial, de bondad de ajuste, decimos nosotros, ¿no? Medidas de forma, pues habíamos visto que existe como el coeficiente de asimetría que nos dice qué tan simétrica es la distribución de los datos, ¿verdad? Cuando yo veo los datos, su distribución, el coeficiente de asimetría me va a ayudar a determinar si la distribución es simétrica o no. Estábamos viendo que en las notas viene la fórmula para calcular el coeficiente de asimetría, que es el tercer momento, básicamente. Y aquí viene la regla, ¿no? Cuando el coeficiente de asimetría es positivo, vamos a decir que la distribución tiene una distribución asimétrica positiva, ¿verdad? Y cuando es negativo, pues una distribución asimétrica negativa. Bueno, ¿qué significa eso? Nada más se me olvidó en la última clase mencionarles cómo se ve una distribución con simetría negativa y cómo se ve una distribución con simetría positiva. Eso es quizás lo único que nos olvidó mencionar la última clase. Me gustaría nuevamente retomar eso del coeficiente de asimetría por si algún día se enfrentan a ese cálculo. Básicamente, el coeficiente de asimetría lo que pretende identificar es si la distribución tiene algún tipo de sesgo, por ejemplo, de este estilo. Hay otro tipo de sesgo o de asimetría, que es que la distribución venga de este estilo. Y lo que todos buscamos siempre en este tipo de distribuciones es la famosa distribución simétrica, porque es cuando podemos decir que el modelo normal se puede ajustar a esos datos, ¿no? El famoso modelo acampanado, que es la disimetría cuando los datos son simétricos, ¿no? Acuérdense que el coeficiente de simetría, si ustedes ven las notas, involucra el cálculo del tercer momento, ¿no? Agarra cada observación, lo eleva al cubo y lo divide entre n veces la desviación estándar al cubo. Yo había dicho que se divide entre la desviación estándar al cubo para quitar la unidad de medida, porque acuérdense que esto tiene que ser un coeficiente, no puede depender de una unidad de medida. Entonces, por eso calculamos lo que nosotros decimos una estandarización de la variable. Por eso dividimos, así aquí lo elevé al cubo, aquí lo vuelvo a dividir entre algo al cubo, para que la unidad de medida se vaya, ¿verdad? Habíamos dicho que ese era el objetivo de dividir. ¿Qué significaría, por ejemplo, que yo tuviera un coeficiente de asimetría muy positivo? Muy positivo quiere decir que estoy viendo observaciones. Si yo hago el x y menos x barra, quiere decir que estoy viendo observaciones muy alejadas de su promedio. Si ustedes tuvieran una distribución de este estilo, seguramente el promedio anda por aquí, ¿verdad? Y cuando ustedes calculan x y menos x barra, si ustedes ven observaciones por este lado de la distribución, hacen que esta cantidad sea positiva y cuando la elevan al cubo,
se vuelve más positiva, evidentemente, lo que haría que el coeficiente de asimetría se volviera positivo. Entonces, cuando el coeficiente de asimetría es positivo, es cuando estamos viendo una distribución de este estilo, una distribución que su sesgo es hacia la derecha, ¿no? Aquí tiene su sesgo, hacia acá se están inclinando algunos datos. Y al revés, pues es cuando el X barra quedó de este lado y yo estoy observando datos de este lado de la distribución, por esta zona. Entonces, cuando yo hago el XY menos X barra, ese número sería negativo. Entonces, el coeficiente de asimetría en este tipo de distribuciones va a ser negativo. Cuando ustedes calculan el coeficiente de asimetría y les da el número negativo, lo más seguro o lo que se espera ver es una distribución que está sesgada a la izquierda, ¿verdad? Y lo más bonito, pues, es tener un coeficiente de asimetría igual a cero o cercano a cero, porque nos está diciendo que la distribución tiene una forma simétrica alrededor del promedio, ¿no? Que tanto que para acá como para allá tiene la misma cantidad de observaciones en estas dos colitas, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que se me había olvidado mencionarles la última clase, de que pues, el coeficiente de asimetría tiene esa interpretación. Coeficiente de asimetría positivo nos habla de distribuciones de este estilo, coeficiente de asimetría negativo nos habla de distribuciones sesgadas hacia la izquierda, y coeficientes de asimetría cercanos a cero nos hablan de distribuciones simétricas, ¿verdad? Y la última métrica que habíamos visto de forma había sido el coeficiente de kurtosis, que es el nivel de apuntalamiento, ¿verdad? Hay nada más retomar la fórmula que vimos en las notas, porque por ahí hay un 3 metido, ¿no? En la fórmula de la kurtosis. ¿Ustedes se acuerdan? Eh, el coeficiente de akurtosis, según las notas, se define como el cuarto momento. XY menos X barra a la cuarta entre la desviación estándar a la cuarta. Nuevamente hago la división entre el cuarto momento para quitar la unidad de medida. Pero la pregunta es, ¿por qué se les ocurrió restarle un tres a este coeficiente? Se le resta un 3 porque el modelo normal, el famoso modelo normal, la campanita gaussiana, si ustedes calcularan este número, el coeficiente de kurtosis de datos que son normales, ustedes se van a dar cuenta que este número se va acercando a 3. Entonces se decide restarle 3 para que el coeficiente de kurtosis se acerque a cero en el modelo normal, ¿no? Entonces, el modelo normal va a tener, cuando los datos se parecen a una distribución normal, lo que yo voy a decir es que la kurtosis es cercana a cero. Entonces, por eso se le resta un 3 porque en el modelo normal, de hecho, si ustedes calcularan el coeficiente de kurtosis para la variable aleatoria normal, no sé si eso lo hicieron en su curso de probabilidad, el número que les daría, si ustedes no restaran este 3 pues, les daría un 3. Entonces, es el número exacto de la kurtosis del modelo normal. Entonces, se le resta un 3 para llevar el coeficiente de la kurtosis a cero en el modelo normal. Y entonces, pues ya habíamos dicho que ahí tenemos niveles de apuntalamiento. Eh, de hecho, cuando el coeficiente de kurtosis es positivo, es cuando tenemos una distribución leptocúrtica, que es un apuntalamiento muy fuerte. La mesocúrtica es el modelo normal, que es cuando el coeficiente de kurtosis vale cero. Y la platicúrtica, porque es por un platito, decimos que es cuando el kurtosis es negativa, ¿no? Cuando tiene un número negativo. Acuérdense que kurtosis cercanas a cero es cuando tengo algo parecido a la normal. Estos coeficientes de forma, entonces, la verdad, cuando yo se los aplico a datos, lo que nosotros siempre cruzamos los dedos es que el coeficiente de asimetría esté cercano a cero y que la coeficiente de kurtosis esté también cercano a cero. Eso nos indica que los datos se están distribuyendo o al menos están teniendo la característica de la distribución normal. Y es algo que en estadística siempre estamos buscando, que los datos se distribuyan de forma acampanada alrededor, alrededor de su promedio, cosa que no necesariamente va a ocurrir, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, es lo que les quería mencionar de estos coeficientes de forma. Y otro tip que les voy a dar para la tarea y para su potencial examen, bueno, para el examen que vamos a tener de esta parte, es que este tipo de cosas, el XY, por ejemplo, esto de estar, para calcular, por ejemplo, la varianza de una muestra que yo les pase, ustedes requieren el cálculo de esta cantidad, ¿verdad? Es importante conocer esta cantidad. Si yo les pido el coeficiente de asimetría, pues entonces van a tener que enfrentarse a este cálculo, ¿verdad? Y si yo les pidiera en el examen el coeficiente de kurtosis, pues se tendrían que enfrentar al mismo cálculo, pero elevado a la cuarta. Entonces, pues esto se empieza a complicar.
Sin embargo, aquí hay como ciertos tips que yo les doy, que es que si ustedes hacen un poquito de álgebra sobre estas cantidades, a lo que van a llegar es algo interesante, porque pues, vamos a desarrollar este que está elevado al cuadrado. Si ustedes desarrollan este cuadrado, quedaría la suma de x y al cuadrado menos suma de x y x barra, sería dos veces eso, es el x barra aquí, barra, más x barra cuadrada n veces, ¿no? Entonces, si ustedes desarrollan el cuadrado de esto, pues les va a quedar algo así. Si ustedes siguen haciendo el desarrollo, les va a quedar x y al cuadrado menos n veces x barra al cuadrado. Porque aquí, pues lo que ustedes pueden hacer es meter una n tramposa en esta suma, y entonces aquí les queda menos 2x barra cuadrada más n veces x barra cuadrada, por eso les queda menos nx barra cuadrada. Es decir, hagan el álgebra, no es muy complicado lo que les estoy pidiendo, hagan el álgebra correspondiente y van a llevar que esta suma de x y menos x barra lo pueden calcular de esta forma, la suma de las x y al cuadrado menos x barra al cuadrado. Si ustedes se fijan, ustedes esto lo pueden reescribir de esta forma. El x barra, acuérdense que el x barra es el promedio, es decir, es la suma de las x entre n al cuadrado. O sea, todavía lo pueden un poco simplificar o expresar de otra forma. A mí me gusta llevarlo a esta forma porque si ustedes se dan cuenta, lo que les estoy diciendo, que para el cálculo de la varianza, que es esta cantidad, bueno, hay que dividirla entre n-1, acuérdense que la varianza se divide entre n-1, pero para poder calcular esta cantidad, yo lo que les estoy diciendo es que lo que se requiere saber es la suma de las x al cuadrado y la suma de las x. Si yo les doy la suma de las x cuadrada y la suma de las x, ustedes pueden calcular rápidamente la varianza de los datos. No es necesario andar viendo cada dato, calcular el promedio y estar haciendo todo esto. Con que yo les diga cuánto vale la suma de las x cuadrado y cuánto vale la suma de las x, con estas dos cantidades es más que suficiente para que ustedes puedan calcular la varianza de la población o de la muestra que les estoy pasando. Más adelante, cuando vayamos entrando al curso, nos vamos a dar cuenta que esta cantidad, ¿no? De las x cuadrada y la suma de las x, son lo que nosotros llamamos estadísticas suficientes. Les llamamos así porque decimos, nos basta saber cuánto vale la suma de las x cuadrada y cuánto vale la suma de las x para poder calcular la varianza de la población. No necesito que me des cuánto vale x1, cuánto vale x2, cuánto vale x3. A mí no me digas cuánto vale cada uno de esos valores. A mí simplemente dime cuánto vale la suma de las x cuadrado y cuánto vale la suma de las x, y regreso a esta fórmula que está aquí arriba y yo te puedo calcular la varianza de la población sin necesidad de conocer los números individuales de la muestra. ¿Ok? Entonces es interesante porque pues entonces digo que con esto es suficiente para poder calcular la varianza de la población. También el promedio, si yo les doy estos dos datos de la muestra, con eso también ya pueden calcular el promedio. Simplemente agarran la suma y la dividen entre n. Y de esa forma ustedes pueden encontrar el promedio de los datos sin necesidad de que estén metiendo cada uno de los datos en la calculadora, ¿verdad? Pues esos tips yo les doy para que en el momento del examen o en la tarea pues tomen en cuenta esa información para que ustedes más rápido puedan calcular este tipo de cosas. Algo similar ocurre con el coeficiente de asimetría. Basta con que yo les dé la suma de las x al cubo, la suma de las x cuadradas y la suma de las x. Si yo les doy estos tres números, con eso ustedes deben de ser capaces de encontrar este número, esta cosa que está aquí para poder calcular la asimetría. Evidentemente van a tener que desarrollar el cubo de esta cosa para demostrar que en efecto, solo con que tú me des estos tres números, con eso es suficiente para poder calcular el coeficiente de asimetría de los datos. ¿De acuerdo? Pues por ahí nada más hay que hacer el desarrollo, elevar al cubo, desarrollar y darnos cuenta de ese detalle. Estos numeritos que van saliendo aquí se les conoce como estadísticas suficientes. Después vamos a desarrollar la teoría necesaria para poder definir bien qué es eso de suficiencia. Ahorita créanme que pues así funciona, ¿no? Nos basta con que conozcamos estas estadísticas para que yo pueda calcularte, por ejemplo, la varianza, o estas estadísticas para que yo te pueda calcular el coeficiente de asimetría. Bueno,
Entonces, eso era una de las cosas que estaba revisando, que se me había olvidado mencionarles la última clase. Entonces, muy importante que lo sepan, que se pueda hacer ese pequeño truco. ¿De acuerdo? Eh, Voy a brincar a otro tema que es el análisis bivariado. ¿Se acuerdan que todo esto que hemos estado analizando nosotros es suponiendo que solo analizo una columna de los datos, ¿verdad? Habíamos dicho que estoy suponiendo que yo solo tengo una variable y esa variable, ya sea categórica o numérica, yo voy a poder hacer mi análisis descriptivo. Si es categórica, puedo hacer una tabla de contingencia. Si es numérica, puedo hacer medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma. Esos son análisis univariados. Los análisis bivariados, como su nombre lo dice, pretenden hacer un análisis simultáneo de dos variables al mismo tiempo. Entonces, aquí el análisis que yo voy a poder hacer en un análisis bivariado, igual va a depender del tipo de variable que estoy analizando, del tipo, de los tipos de variable que estoy analizando. Por ejemplo, yo puedo tener una variable categórica versus otra variable categórica, ¿no? Imagínense que tenemos ese problema, en donde ahora mi análisis bivariado consiste en que tú me vas a dar dos columnas, la variable 1 y la variable 2. Aquí me vas a pasar datos en la tabla que me estás pasando. Las dos son variables categóricas y yo lo que pretendo hacer es un análisis bivariado de estas dos variables categóricas. Y pues la verdad es que cuando son categorías, ya lo hemos mencionado, no hay mucho que hacer en un análisis descriptivo más que contar. Contar es lo único que podemos hacer. Y entonces lo que se hace son tablas de contingencia nuevamente, lo que nosotros conocemos como tablas de contingencia. Más adelante, en su curso de inferencia 2 o estadística 2, hay un tema que se dedica a este análisis, análisis de datos categóricos o tablas de contingencia. En nuestro caso solamente vamos a hablar del análisis descriptivo como tal, no un análisis inferencial. ¿Qué es lo que se hace? Pues muy simple, se hace una tabla de 2 por 2 donde se contabilizan las categorías, ¿no? Yo aquí pongo, por ejemplo, la variable 1 que tiene pues varias categorías, categoría 1 hasta la categoría K, por ejemplo, ¿no? Porque es una variable categórica, entonces sus valores son categorías. Tiene la categoría 1, la categoría 2, la categoría 3, la categoría K. Y la variable 2, imagínense, la pongo aquí, también tiene categoría 1 hasta a lo mejor la categoría, no sé, Q, ¿no? ¿No? Tiene Q categorías. Entonces, yo lo que puedo hacer con esa información es, en una tabla de contingencias, contar cuántas observaciones hay cuya variable 1 tomó categoría 1 y variable 2 tomó también categoría 1. Y aquí contabilizo el número de observaciones que caen en esta característica. Y así puedo ir formando una tablita de contingencia, pero lo único que estoy haciendo es contar. Voy a contar el número de observaciones que tengo en cada uno de los cruces entre cada una de las categorías de la tabla de contingencia o de las categorías que tiene tanto la variable 1 como la variable 2 y al final puedo salir con una tabla de contingencia en donde yo visualizo o contabilizo el número de observaciones que están cayendo en cada una de las categorías. ¿De acuerdo? Eh, Aquí, por ejemplo, si la variable 1, por ejemplo, fuera género, ¿no? Masculino o femenino, y la variable 2 fuera ingreso, no ingreso, no, nivel de escolaridad, ¿no? Pues eso sería una variable categórica contra otra variable categórica. De hecho, la interesante es que esta variable categórica es ordinal, porque acuérdense que el nivel de escolaridad sí se le puede dar un orden a las categorías. Entonces, podría decir que es una variable categórica ordinal. Entonces, si yo hago eso, pues yo podría poner una tablita, así, ¿no? En donde aquí pongo los que contestaron que son mujer, los que contestaron que son hombres, y aquí pues puedo hacer primaria, ¿no? Secundaria, y así me voy hasta doctorado, ¿no? Doctorado, algo así. Entonces aquí lo único que van a hacer es ir contando cuántas mujeres hay que terminaron la primaria, ¿no? Pues que hay 7. ¿Y cuántos hombres? A lo mejor hay 10, ¿no? En secundaria, pues a lo mejor aquí mujeres hay 15 y así, ¿no? Así van analizando los datos, ¿no?
Y doctorados, pues acá a lo mejor ya se empieza a ver una diferencia, a lo mejor hay 10 doctorados y aquí nada más hay uno, ¿no? Entonces, ese es el tipo de análisis que podemos hacer. Esto simplemente es descriptivo nuevamente, simplemente por medio de una tabla yo puedo describir lo que estoy observando. Es más interesante hacer análisis inferenciales. Por ejemplo, un análisis interesante es responder a la pregunta, oye, ¿el nivel de escolaridad depende del género o son independientes? Es una muy buena pregunta que a lo mejor a un investigador le gustaría contestar, ¿no? ¿Existe alguna relación entre el nivel de escolaridad y el género de la persona? O sea, eso se puede resolver, sí se puede resolver por pruebas de hipótesis haciendo inferencia sobre estos datos, pero eso se ve en el curso de estadística 2 o modelos no paramétricos y de regresión, en donde hay un tema especial para tablas de contingencia, en donde se hace inferencia con ayuda de esta información. Ustedes podrían concluir si hay evidencia suficiente para decir que el género o que el nivel de escolaridad depende del género, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta muy interesante que me gustaría responder. Ahorita yo lo único que les puedo decir es en el punto de vista descriptivo, pues a lo mejor puedo decir que a lo mejor sí, que estoy viendo que las mujeres tienden a tener un mejor nivel porque solo un hombre llegó a hacer un doctorado, pero es simplemente descriptivo, no estoy haciendo la generalización, estoy describiendo lo que me llegó en la muestra, más no estoy haciendo la inferencia a nivel general. Eso lo van a hacer ustedes en estadística 2, ¿no? O modelos no paramétricos y de regresión. Ahí ustedes van a hacer ese análisis. Hay una gráfica, le dicen mapa de calor para poder esto visualizarlo en una gráfica que simplemente es colorear las celdas que tienen el mayor número se ponen de un color más oscuro y las que tengan pocas observaciones se pone un color clarito y entonces se forma un mapa de calor. Entonces eso si quieren búsquenlo ahí en el Google, mapa de calor. El mapa de calor pues trata ¿cómo se llama? De representar gráficamente lo que estás observando en tu tabla de contingencia. En R, yo en R le sé más, la función es heatmap. ¿Alguien quería una duda? Heatmap. ¿Alguien hay una duda por ahí? No sé si me quiso hablar. Acuérdense que está el chat, ¿eh? Yo estoy aquí con un ojo al gato y otro al garabato. Estoy viendo aquí si alguien escribe en el chat, pero no han escrito. No hay ningún problema. Si alguien tiene una duda, por ahí se tiene alguna aportación, adelante, ¿eh? Me pueden interrumpir todas las veces que quieran. No hay ningún problema en esa parte. ¿Ok? Entonces, variables categóricas contra categóricas, tablas de contingencia, simplemente es contar, describir qué es lo que viene en la tabla, y por medio de un mapa de calor, que sería la función heatmap de R, pueden llegar hasta dibujar y colorear un mapita en donde te puedes dar cuenta, mira, en mi base de datos hay muchos hombres que terminaron la preparatoria, ¿no? Pues ¿por qué? Porque en la base resultó que hay 1000, ¿no? Aquí 1000 en preparatoria. Y pues sí, lo que vas a ver en un mapa de calor es que en esta celda se pinta un color muy fuerte y lo que te está indicando es que la encuesta te la están llenando muchos hombres de la preparatoria. Y ya, es lo único que te están diciendo ese análisis descriptivo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo tengo una variable categórica contra una numérica, por ejemplo? Un análisis bivariado en donde yo me enfrento a calcular o hacer un análisis de una variable categórica contra una variable numérica. Aquí yo lo que sí sé es que cuando la variable es numérica puedo hacer muchas cosas, ¿verdad? Acuérdense, puedo calcular medidas de tendencia central, MTC. Puedo calar medidas de dispersión y medidas de forma. Porque es una variable numérica, lo puedo hacer. Puedo calcular más o menos cómo está, dónde están centrados, qué tan dispersos están y cuál es la forma que tienen los datos numéricos. Los categóricos, pues yo solamente puedo contarlos, ¿verdad? Contarlos. Entonces, cuando yo hago un análisis bivariado de una variable categórica versus una numérica, lo que se acostumbra a hacer es calcular las métricas de la variable numérica para cada una de las categorías que tiene la variable categórica. La variable categórica tiene categorías, puede tener 5 categorías, por ejemplo.
Entonces, yo lo que voy a hacer es analizar para cada una de las categorías que tengo de mi variable categórica, voy y calculo en la variable numérica las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Y de esa forma puedo visualizar si para cada categoría la distribución numérica de la variable numérica tiene algún cambio, un cambio significativo. Y eso es hacer un análisis bivariado de una variable categórica versus una variable numérica. Yo me acuerdo que al inicio del curso yo les mencionaba un ejemplo donde estaba el salario, ¿no? Yo les pues imagínense que tienen una variable numérica que es salario y la otra era profesión, ¿no? Era este, la profesión, pues es categórica, evidentemente, en donde me dice pues, qué carrera tienes, y yo les decía, imagínense que aquí tienes al actuario, ¿no? Aquí tienes al físico, ¿no? Tienes al contador, es una variable eh, categórica, y el salario, pues es una variable numérica que nos dice cuánto dinero gana el individuo, ¿no? Entonces, para cada individuo que tú tienes en tu tabla, tú dices cuánto gana y qué profesión tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el análisis bivariado? Lo que te estoy diciendo es, agarra en tu base todos los actuarios y analiza sus medidas de tendencia central, sus medidas de dispersión, su medida de forma. Y luego, agárrate en tu tabla a todos los físicos y analízame el salario de los físicos, cuál es su medida de tendencia central, su medida de dispersión, su medida de forma. Y luego agárrate a los contadores y haz el mismo análisis. Eso es hacer un análisis bivariado entre una variable categórica y una variable numérica. ¿Qué es lo que se pretende con este tipo de análisis? Identificar si la profesión está influenciando al salario, por ejemplo, ¿no? Algo interesante sería ver, acuérdense que algo que también yo puedo hacer con las variables numéricas son los percentiles, ¿no? Y con los percentiles, ustedes, todavía no me meto a esa parte, pero podemos construir algo que se le llama la gráfica de Boxplot, ¿verdad? Creo que Sergio lo mencionó algo en su clase, en donde les dijo que aquí ponían el P25, aquí ponían el P75 y aquí en la cajita ponían el P50 de los datos. Acuérdense, ustedes calculan los percentiles y pueden graficar esto que se le llama la gráfica de Boxplot. Eh, y entonces algo que pueden hacer es ir y comparar los boxplot de cada una de las profesiones. Es uno de los análisis más utilizados en este tipo de análisis bivariados, donde una variable es categórica, y ustedes ponen el salario en el EPY, y ponen la profesión, esta cosa no está bien. Y entonces, por ejemplo, aquí ponen al actuario, y ustedes pueden graficar cómo es la distribución de salario de un actuario. Entonces ustedes pueden decir, ah, mira, su cajita está por aquí. ¿Qué quiere decir que esta cajita esté por aquí? Que el salario del actuario se anda moviendo por estos rangos, ahí es donde se anda moviendo el salario del actuario. Y a lo mejor aquí viene el del contador, y en su base de datos lo que está pasando es que a lo mejor la cajita del salario del contador anda por acá. Entonces, visualmente, el análisis bivariado de esta información les está diciendo que el contador tiende a ganar más que el actuario. ¿Por qué? Pues porque tiene una distribución por arriba de la distribución del salario del actuario. Entonces, aquí están los salarios de los contadores, es lo que me está diciendo esta cajita. Y aquí está ¿cómo se llama? El salario del actuario, por esta zona, ¿no? Entonces, así pueden ustedes comparar visualmente dos distribuciones, cómo va cambiando en función a una variable categórica. ¿Ok? Entonces, así es como en su momento podrían hacer un análisis bivariado de este tipo de cosas. ¿Ok? Eh, Antes de seguir, sí me gustaría hablar un poco del boxplot, porque creo que es de las gráficas más utilizadas en el análisis univariado. Ya más o menos les platiqué del histograma. Pero el boxplot sí creo que es importante tener una discusión especial porque el boxplot es de las gráficas más utilizadas para poder analizar una variable numérica visualmente. Visualmente ayuda más que el histograma, de hecho, ¿no? ¿Cómo se construye un boxplot? Rápidamente les explico, ¿no? Se construye a partir de percentiles. Cuando ustedes tienen una variable numérica, acuérdense, aquí tienen x1 hasta xn, una variable numérica. Yo lo que puedo hacer con esta variable numérica es calcular el P0%, puedo calcular el P25,
Acuérdense la interpretación de los percentiles, el punto en donde he acumulado el 25% de los datos. Puedo calcular el P50, que es la famosa mediana, puedo calcular el P75 y puedo calcular el P100, ¿no? El percentil 0%, acuérdense que siempre es el mínimo, el P100% siempre es el máximo de los datos. Pero estos percentiles que quedan aquí juegan un papel importante en el gráfico del boxplot. El percentil 25, que también se le conoce como Q1 o primer cuartil, eso es lo que va a determinar la base de esta caja. Imagínense que la variable se está midiendo en el eje Y, que va el eje Y, ¿no? Este es el eje Y, tienen el eje X. Ahorita el eje X en este análisis univariado, pues simplemente pones la variable 1 y aquí vas a ver cómo se está distribuyendo. Entonces, lo primero que tú vas a hacer para poder construir un box plot es localizar el percentil 25. Ustedes ya saben calcular un percentil, dar unos datos. Entonces, lo ubican en el eje Y. Por ejemplo, si van a hacer el box plot de forma vertical, aquí ustedes ubican el P25 y ahí es donde tiran la base de la caja, este número. Después van y buscan el percentil 75. Obviamente el percentil 75 debe estar por encima del percentil 25 o en el peor de los casos igual, pero no puede estar por debajo, ¿verdad? El percentil 75 no puede caer por debajo del percentil 25. Acuérdense la interpretación, es el punto en donde llevo el 25% de los datos. Esa es la interpretación que se le da. Y el percentil 75 es el punto en el cual llevo el 75% de los datos. Eso va a delimitar la parte superior de la caja, esta línea. Luego lo que ustedes van a hacer es unir esos y van a crear la famosa cajita. La altura de la caja, ¿qué sería? La altura de la caja sería P75 entre P25, ¿verdad? Esa es la altura de la caja. Y eso tiene un nombre, ¿se acuerdan la diferencia entre el Q3 y el Q1? ¿Cómo le llamábamos a esa diferencia? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cómo se le llamaba a la diferencia de Q3 menos Q1? Aquí están empezando. ¿No se acordaron? Rango intercuartílico. Así se le llama a la diferencia entre Q3 y Q1. ¿De acuerdo? Eh, La altura de la caja, entonces, te da una idea de la variabilidad, porque acuérdense que el rango intercuartílico es una métrica de dispersión de los datos. Entonces, gráficamente, si yo veo una caja muy alargada, quiere decir que tienes mucha variabilidad. Si ustedes ven una caja apachurrada, por ejemplo, algo así, una cajita bien apachurrada, me está diciendo que el rango intercuartílico es muy pequeño. Si es muy pequeño, me está diciendo que no hay mucha variabilidad en esos datos. Entonces, visualmente el boxplot me puede ayudar a identificar qué tan variable es una población o una muestra con base en la altura de la caja. ¿Qué sigue para construir el boxplot? Lo que yo voy a hacer es me voy a posicionar en el P75 y voy a empezar a subir. Voy a ir subiendo, 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 subiendo. Y voy a detenerme hasta donde alcance 1.5 veces el rango intercuartílico. Hasta ahí me voy a detener. Es lo que va a hacer el brazo de la caja. Pues me voy a ir sube, 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 hasta llegar a 1.5 veces el rango intercuartílico. ¿De dónde se les ocurrió el 1.5 veces el rango intercuartílico? Lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver con la distribución normal. Distribución normal, siempre queremos compararnos con esa distribución. Pero bueno, vámonos subiendo desde el percentil 75%, que es el límite superior de la caja, yo me voy a ir subiendo hasta tener una distancia de 1.5 veces el rango intercuartílico. Una vez que alcance esa distancia, ahí voy a poner lo que nosotros denominamos el brazo superior del boxplot. Ahí lo voy a dibujar. ¿Ok? Pues hasta aquí me van siguiendo. Entonces, hago mi cajita, me coloco en el P75 y empiezo a subir el brazo y lo detengo cuando el brazo tiene una longitud de 1.5 el rango intercuartilo. ¿Ok? La siguiente pregunta que voy a hacer para construir este gráfico. La pregunta es, este número en donde yo estoy alcanzando, porque acuérdense que aquí tengo el eje Y, ¿no? Hasta aquí.
La pregunta es, cheque la pregunta que voy a hacer, ¿eh? ¿Hay un dato que exactamente caiga aquí en la muestra? ¿Hay un dato que exactamente caiga en este número? Lo más seguro es que no, porque acuérdense que ustedes tienen una muestra finita y por acá están los datos, por acá, por acá, por acá, por acá. Y no necesariamente vas a tener un dato que justamente toque este punto. Es Q3 más 1 punto veces el rango intercuartílico. Este número que yo estoy seleccionando en esta flechita es P75 más 1.5 el RIC. ¿Ok? Ese es el número que estoy colocando, lo voy a poner aquí en verdecito. Ese es el 1.5 veces el rango intercuartílico más el P75. ¿Ok? Voy a preguntarme, ¿tengo en mi muestra un número igualito a este número en verde? Lo más seguro es que no. Lo que voy a hacer es bajar el brazo al número más cercano por debajo de este umbral. Acuérdense que yo tengo la muestra, si quieren vean la que va a estar por aquí. O sea, aquí por aquí tengo unos datos, por aquí tengo datos, de hecho hasta aquí tengo el 75% de los datos, por aquí tengo el 25% de los datos, pero aquí tengo también datos, ¿no? Por aquí tengo datos, por aquí tengo datos. Entonces, a lo mejor por aquí hay un dato, este dato que está aquí. ¿Qué es lo que voy a preguntar entonces? Yo subo el rango intercuartílico, 1.5 el rango intercuartílico, y lo que voy a hacer es bajar el brazo al primer número en la muestra que esté por debajo del 1.5 veces el rango intercuartílico. El primer número que me encuentre. Y ahí, en ese momento, voy a corregir la altura del brazo. Lo voy a borrar y voy a colocar el brazo ahora sí, en este numerito. Pero este numerito que está en azul sí está en muestra. Este sí está en muestra. ¿Me vieron? Entonces, siempre el brazo de la caja va a pertenecer a un número de la muestra. Eso es lo importante. Siempre tiene que pertenecer al número de la muestra. Y es el más cercano por debajo del número del 1.5 veces el rango cuartílico, ¿no? El P75 más una vez el rango cuartílico. Entonces, ahí bajo y pongo el brazo. Después hago la siguiente pregunta. ¿Hay datos más arriba que este umbral? Es la siguiente pregunta que yo hago. ¿Hay otros datos que estén por arriba de este número que ya encontré? Y si tú me dices, sí, ¿qué crees? Hay un dato por aquí todavía. Pues ese número lo voy a representar en el box plot por medio de un puntito. Le voy a poner un puntito por aquí. Y si todavía hay datos más arriba, voy a poner puntitos, 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 indicando que hay datos que se van todavía más allá del 1.5 veces el rango intercuartílico, el P75 más una vez el rango intercuartílico bajo. Acuérdense que el brazo baja siempre a la observación más cercana por debajo de esta cantidad, pero después pregunto si todavía hay observaciones arriba de ese umbral, y si sí las hay, las tengo que marcar en el box plot por medio de puntitos. Luego entonces, estos puntos que ustedes están viendo aquí en el box plot, yo las voy a considerar como, en estadística decimos, outliers o datos aberrantes. Son datos muy atípicos, son datos que se escapan de la distribución. Aquí lo que me está diciendo la caja es que el 50% de tus datos están en esta caja, ¿eh? Aquí, si aquí está el P25 y aquí está el P75, en esta altura de esta caja tú tienes el 50% de los datos y se concentra la mitad de los datos. Te estoy dando chance de irte hasta 1.5 veces el rango intercuartílico hacia arriba, y si aún así veo datos, esos datos yo ya los voy a considerar datos atípicos a la distribución. Son datos raros para la distribución que estoy teniendo. ¿Ok? ¿Sí me siguieron? ¿Cómo la vieron? Sí le están entendiendo cómo construir el box plot. Es importante que conozcan esta teoría. Después con una instrucción de R la van a dibujar, pero es muy importante que sepan qué es lo que hizo el box plot, cómo calculó el 1.5 veces el rango intercuartílico, por qué baja el brazo después, porque busca la observación más cercana a este número, y después por qué le pone estos puntitos que están arriba del box plot, indicándonos que hay datos raros, hay datos que no se esperaba ver ahí. Ajá. Si ustedes no ven ningún número aquí, si ustedes no ven ningún puntito aquí, ¿qué querrá decir eso? Pues que no hay outliers, pero quiere decir que no hay ningún dato arriba de este numerito que puse aquí, el azulito, perdón.
Eso quiere decir que si no hay números más arriba de acá, quiere decir, si ustedes no ven estos puntos en el box plot, quiere decir que este es el máximo de los datos que tú recibes. Y no hay outliers en la distribución, eso es lo bonito, ¿verdad? Pero si ustedes ven puntos aquí arriba, pues hay outliers, los datos recibidos, ¿ok? Entonces es muy importante que sepan esta teoría porque la vamos a estar usando. Y hacia abajo, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en sentido inverso. A ver, ¿qué sería? Me coloco en el percentil 25%. ¿Y cuánto me voy a bajar? Igual, 1.5 veces el ranglito cuartílico. Me voy a ir hacia abajo una distancia de 1.5 veces el ranglito cuartílico. Y ahí voy a colocar, ¿qué? El brazo de abajo de la distribución. Nuevamente me pregunto, ¿existe un dato justo en esta parte de los datos? Lo más seguro es que no. ¿Qué voy a ir a hacer? A buscar el dato que esté por debajo, más cercano a ese punto. Imagínate que está aquí, el dato en muestra. En ese momento, yo bajo el brazo del boxplot y lo coloco en esta posición y borro este número. Lo borro. Si hay datos por debajo de este umbral, voy a poner bolitas indicando que estos también son, ¿qué? Outliers para la distribución, ¿no? Básicamente lo que les estoy diciendo con este gráfico es, basado en esta distribución, yo esperaría ver datos entre este brazo y este brazo. Eso es lo que yo esperaría. Si veo datos fuera de esos brazos, los empiezo a considerar atípicos. Atípicos a la distribución de la variable numérica que me pasaste. Y hay otra adicional al gráfico. Se le coloca aquí entre la caja, aquí se pone al P50. Mi pizarrón está todo loco. Se le grafica o R lo que va a hacer y también Python va a poner aquí una barrita y esa barrita se va a corresponder al P50%. Entonces, vean toda la información que da el Boxplot, da un chorro de información, por eso nos gusta mucho. Porque nos dice dónde está el cuartil 1, dónde está el cuartil 2 y dónde está el cuartil 3. La altura de la caja me da una medida de la dispersión de los datos. Pero chequen otra cosa, la posición de la mediana respecto o dentro de la caja te dice si los datos son simétricos o asimétricos. Si el P50 está justo a la mitad de la caja, es cuando decimos hay datos simétricos. Pero imagínense que el P50 está por aquí abajo. Imagínense que por acá cayó el P50. Imagínense ese caso. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. Y eso lo que nos estaría diciendo es que es una distribución sesgada a la derecha, ¿no? Sería una distribución como la que les dibujé en esta parte al inicio de la clase. Sería una distribución como de este estilo, ¿no? Entonces, toda esa información te da el boxplot, te da toda esta información en un solo gráfico. Es por eso nos gusta mucho hacer boxplot. Cuando yo hago, por ejemplo, este análisis bivariado, pues yo puedo visualmente ver cuál es la distribución de los actuarios, del salario de los actuarios. Si tú me pones por aquí unos puntitos, me estás diciendo, sí, los actuarios están ganando por aquí, pero hay un actuario por ahí que está ganando mucho dinero, ¿verdad? Que les está yendo muy bien, son atípicos. Igual aquí a los contadores puede pasar lo mismo. Sí, la mayoría de los contadores andan por acá, pero si yo veo unos puntitos por acá, me está diciendo sí, pero ¿qué crees? Hay contadores que ganan pero bien mal, ¿no? Entonces, toda esa información te la da el boxplot, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos esto así, esto así. Entonces, yo nada más por ver el boxplot, yo ya sé muchas cosas. Sé que los actuarios ganan menos que los contadores en general. Por ejemplo, aquí yo estaría viendo que hay unos contadores que ganan muy poquito, que son outliers. Esta distribución, el hecho de que la mediana haya quedado tan arriba de la caja, pues me estaría diciendo que es asimétrica la distribución del salario de un contador, mientras que la del actuario a lo mejor es un poquito más simétrica. Vamos a poner un barrito más por acá arriba. Entonces, toda esa información me la da únicamente haciendo un análisis visual del boxplot, ¿ok? Entonces, espero que puedan ver el video tantas veces quieran cuando ya lo subamos a YouTube, pero espero que haya quedado claro cómo es que los paquetes estadísticos van a construir el boxplot, ¿ok? Van a ver después cosas bien raras, ya cuando uno se enfrenta a la vida real, a mí me han salido capitas así, bien aplanaditas, así, y luego ponen el brazo, y luego aquí ponen así, y otro brazo y así, ¿no? Y luego aquí me ponen,
Van a ver este tipo de cosas. ¿Qué te está diciendo aquí este boxplot todo raro, así todo aplanado, por ejemplo? Me está diciendo tus datos casi no varían, están muy apachurrados, no tienen variabilidad, pero tienes unos datos hipermedia aberrantes, ¿no? Por ejemplo, te está diciendo eso, ¿no? Esta caja toda aplastada. Entonces, muy importante que sepan la teoría de cómo se construye un boxplot, porque lo más seguro es que lo vamos a perder, ¿no? Yo les voy a poner un gráfico y les voy a decir que me localicen dónde está la mediana, que me pueden decir si es simétrica, asimétrica. La kurtosis no la puedes ver aquí, ¿eh? Así no la pueden ver. Si hay outliers, no hay outliers, todo ese tipo de cosas, ustedes la pueden resolver solamente viendo un box plot. Viendo un box plot pueden responder todas esas preguntas. Y por eso nos gusta mucho este tipo de gráfico porque da mucha información sobre cómo se distribuye la variable numérica. Entonces, listo. Variable categórica versus variable numérica es analizar la variable numérica para cada una de las categorías que tú me estás dando. Y la gráfica por excelencia es hacer este tipo de gráficas en donde visualmente yo puedo revisar qué es lo que le pasa a la variable numérica cuando le cambio la categoría a la otra variable. Entonces es un análisis bivariado, bivariado porque son dos variables las que se están analizando simultáneamente. Y aquí, por ejemplo, este sí lo vamos a poder resolver, en el curso. Imagínense que esto solo es una muestra aleatoria de los actuarios y de los contadores. La pregunta es, ¿con esto tengo la suficiente información para decidir o para decir que los contadores ganan más que los actuarios? Eso ya es inferencial, ya no es descriptivo. Esto es descriptivo, nada más te lo pongo y se acabó. Así vino la muestra, eso es lo que está pasando en la muestra que me pasaste. La pregunta interesante es, oye, ¿con esto puedo inferir y decir que siempre o en general un contador gana más que un actuario? Chis, pues ahí sí tengo que meter técnicas inferenciales que me ayuden por medio de una prueba de hipótesis, decidir si tengo la evidencia suficiente en la muestra como para decir que en efecto, en la población general, los contadores ganan más que los actuarios. Esa es una respuesta que solo podemos responder ya por medio de modelos estadísticos. Ahorita es descriptivo y simplemente te estoy analizando lo que estoy viendo en la muestra. Si con esto quieres tomar una decisión en general, aguas. Ahí sí tengo que hacer un análisis exhaustivo, un análisis más, más sofisticado, porque es un análisis inferencial el que me va a ayudar a determinar si realmente está pasando eso en la población. Y finalmente, en los análisis bivariados, el más interesante que vamos a ver es numérico versus numérico. Pues sí, cuando tú me das dos variables numéricas, ¿qué análisis me puedes hacer? ¿No? Esa es la pregunta. Lo vamos a terminar de ver mañana, ya con ejemplos en la computadora, pero evidentemente, como las dos variables son numéricas, yo puedo poner algo que le llamamos el scatter plot. Variable 1, variable 2. Algo que yo siempre les pongo de ejemplo es peso y estatura, ¿no? Las dos son numéricas, estatura. Y como las dos son numéricas, bueno, una está medida en kilogramos, a lo mejor otra está medida en metros, y entonces para cada individuo en la base de datos que tú me estás dando, yo puedo graficar la coordenada X, Y. ¿Por qué? Porque son números los que tú me estás pasando, ¿verdad? Y entonces yo puedo hacer este gráfico que le llamamos gráfico de dispersión, ¿no? Ese es el análisis gráfico que yo puedo hacer de un análisis de una variable numérica contra otra variable numérica, pero algo que les voy a platicar mañana, si necesito que estén igual con mente fresca, porque voy a hablar algo que se le llama coeficiente de correlación. Muy útil el coeficiente de correlación en la práctica, porque lo que nos va a tratar de responder el coeficiente de correlación es tratar de identificar relaciones entre variables y números. Oye, cuando aumenta el peso, aumenta la estatura.
Pues entonces están correlacionados positivamente. O al revés, ¿qué tal si cuando aumenta el peso baja la estatura? Entonces están correlacionados negativamente. Entonces voy a presentarles lo que nosotros denominamos el coeficiente de correlación, cómo calcularlo y cómo interpretarlo. Y el análisis de correlación es el análisis por excelencia de una variable numérica contra otra variable numérica. La pregunta que tratamos de responder es si existe algún tipo de dependencia entre esta variable numérica y esta otra variable numérica. Lo puedo hacer mediante un gráfico. Si se dan cuenta, este gráfico mañosamente lo que me está diciendo es que sí hay una relación, de hecho es una relación lineal muy bonita, pero positiva, ¿no? Estoy diciendo que cuando aumenta el peso, aumenta la estatura, es lo que te estoy diciendo aquí, ¿no? Entonces, es un tipo de relación positiva. Entonces, yo les voy a presentar lo que es el coeficiente de correlación, lo vamos a calcular y lo vamos a interpretar. Pero muy importante que revisemos la matemática que hay detrás del coeficiente de correlación y de sus propiedades. Hay nada más de tarea moral, revisen de sus cursos de geometría eh, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, porque el coeficiente de correlación tiene que ver con esa desigualdad, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? No sé si se acuerdan ahí del producto punto, de la norma, de entre dos vectores, hay una relación, hay este tipo de cosas, pues bueno, eso lo vamos a ocupar en estadística para calcular el coeficiente de correlación entre dos variables numéricas. Y esos son los análisis que podemos llevar a cabo de forma bivariada, ¿no? Análisis categórica contra categórica, una tabla de contingencia. Categórica contra numérica, análisis descriptivos de la numérica por cada categoría y numérica contra numérica, un análisis de correlación, ¿no? Eso es lo que vamos a poder estar haciendo. Entonces, eso lo vemos en la siguiente clase en donde pues vamos a estar analizando ese tipo de distribuciones. A ver si por miren, aquí tenía mis datos que vamos a revisar mañana. Con los plot. Pero ahí venía lo del coeficiente de correlación. Miren, ahí está una scatter plot hecho en R. Evidentemente ahí se ve una correlación positiva, ¿no? La superficie está correlacionada positivamente con el precio de venta. Y el coeficiente de correlación, aquí en R es una simple línea de código y me dice una correlación del 84%. ¿Qué significa eso? Bueno, pues veremos la siguiente clase. ¿Qué significa tener una correlación del 84%? Tenemos que resolver más adelante. ¿Ok? Mañana vemos nuestro código en R, en donde vamos a tratar de volver a revisar todas estas teorías de la variable categórica, de la variable numérica, vamos a estar aplicando dimensiones estándar, vamos a estar calculando percentiles, rangos intercuartílicos, haciendo histogramas, viendo si la distribución es simétrica, asimétrica, leptocúrtica, platicúrtica, haciendo análisis bivariados, categórica contra categórica, categórica numérica, numérica contra numérica. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase y con eso estaríamos terminando la parte de análisis exploratorio de datos, que la verdad está de risa. Es muy simple lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? ¿Dudas, compañeros? ¿Comentarios? ¿Aclaraciones? Profesor, Ajá. Dime. eso del coeficiente, bueno, el diagrama de ese del coeficiente de correlación, no Ajá. viene en las notas, ¿verdad? Viene en una parte muy pequeña, déjame. Ok, Mira, medidas de dependencia entre dos muestras. Ahí está, mira. Vamos a hablar de la covarianza, lo vamos a ver en la siguiente clase. Y sí, aquí está explicado cómo se calcula el coeficiente de correlación. Aquí está. ok, ok. Aquí está el coeficiente de correlación y todas las características. Mira, aquí está una de las tareas que les voy a dejar la siguiente semana. Eso es de las tareas de la siguiente semana, ¿verdad? Ajá, esta tarea de esta semana no viene de la parte de la correlación, creo. Ahorita lo reviso, ya no recuerdo. Pero, Ok, va. pero sí vienen las notas, ¿no? Gracias. Ajá, claro. La duda. No, ninguna, profesor. Gracias. Excelente. Excelente.
Bueno, pues váyanse a su otra clase ya, en noche. Mañana nos conectamos, ¿ok? Nos vemos, profe. Órale, pues, Gracias. sea, descansen.